Y desde luego, con todo nuestro afecto y agradeciéndole su participación a nuestro conferencista magistral invitado, doctor Fabio Bertrand. Vamos a pedir al señor senador Isaías González Cuevas, secretario de la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Senadores, sea tan amable de hacer uso de la palabra para la presentación formal de nuestro conferencista. Gracias. Pues, buenos días a todas y a todos a este segundo día de trabajo de la segunda semana de Seguridad Social aquí en el Senado de la República. El presidente de la comisión es vicecoordinador y por lo tanto estará más tarde con nosotros. Pero vamos a empezar de acuerdo a lo programado y bueno, pues aquí en esta conferencia importante que nos brinda Fabio Bertrand es algo que nos interesa a todos sobre el trabajo decente y que este trabajo decente o trabajo digno es algo que tenemos que impulsar porque ahí vienen enmarcados muchos derechos de las y los trabajadores, incluyendo salarios, prestaciones, seguridad social, diálogo, y bueno, es algo que es de interés para todos nosotros y que en este foro no podría faltar este tema de trabajo decente. Y bueno, Fabio Bertrand, director del equipo de trabajo decente de la Oficina de los Países de la OIT, de Cono Sur de América Latina, es un experto en este tema y que bueno, pues le agradecemos que esté aquí con nosotros y que su intervención va a enriquecer los conocimientos de todos nosotros y que eso nos ayuda, ¿verdad?, para seguir impulsando el trabajo decente a nivel nacional aquí en nuestro país. Así que bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias, y damos seguimiento dándole la palabra aquí a Fabio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo al senador Fernando Mayans Canaval y al senador Isaías González Cuevas de la Comisión de Seguridad Social del Senado, y agradecerles especialmente la posibilidad de participar en este importantísimo evento que reúne a los expertos no solamente de México, sino también de otros países de América Latina. Felicitar esta iniciativa, es muy importante para nosotros desde la OIT poder participar en este foro y poder escucharlos, escuchar sus visiones, escuchar las interpretaciones que hay de cómo los sistemas están intentando o fallando en resolver el problema de la seguridad económica en la vejez. Claro, la seguridad social es cubre un espectro amplio de contingencias, pero mi presentación hoy va a estar basada más directamente en lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones, los sistemas previsionales. Ciertamente esto forma parte del concepto de trabajo decente, esta visión multidisciplinaria que tiene que haber sobre el rol del trabajo en el mundo contemporáneo, donde tienen que estar asegurados los derechos fundamentales, las posibilidades de acceso a un empleo en condiciones también, como decimos, de trabajo decente, en condiciones de seguridad, con posibilidades también de voz y de organización para los trabajadores y también a los empleadores. Y finalmente, una dimensión importante que tiene que ver con la protección social, uno de los pilares del concepto de trabajo decente. Entonces, es muy oportuno poder discutir esto con ustedes. Yo tengo ahí una presentación que la vamos a ir pasando de a poco si me ayudan, y quería partir comentando
algo específico sobre la siguiente, sobre los dilemas que tiene la política de pensiones actualmente. Algo mencionó mi colega Helmut Schwarzer ayer en la presentación. O sea, estos tres objetivos o restricciones que tienen los sistemas de pensiones en lograr una cobertura horizontal, o sea, lograr que todos los trabajadores estén cotizando y todos los trabajadores cuando lleguen a la edad de retiro y todas las personas tengan algún nivel de seguridad económica en la vejez. El aspecto de suficiencia, que tiene que ver con que ese ingreso pensional, previsional, cubra no solamente las necesidades básicas que tiene un trabajador cuando es adulto mayor, sino también genere una pensión lo suficientemente razonable para poder reemplazar los ingresos que este trabajador tenía en su vida activa y que pueda mantener un estándar de vida acorde al que tenía durante su vida laboral. Y finalmente la otra dimensión tiene que ver con la sostenibilidad, esta idea de tener un sistema que no solamente desde el punto de vista financiero sea sostenible, sino también desde el punto de vista social. Y seguramente vamos a comentar durante la mañana todos los dilemas que se presentan en los debates, y actualmente estamos en presencia de los debates que están ocurriendo en Chile, donde justamente se ha alentado, o el diseño del sistema actual estuvo muy centrado en la discusión de la sostenibilidad, pero descuidó la sostenibilidad social que tiene que tener un sistema en términos de su legitimidad social y política, pero también en los aspectos que tienen que ver con la cobertura y suficiencia. O sea, al final de la presentación voy a comentar algo sobre la experiencia más particular de Chile, también para, en forma introductoria, porque sé que los colegas que han venido para participar del panel de Chile seguramente van a ahondar con detalles mucho más específicos de los cuales yo puedo brindar. Bueno, entonces, el debate de las reformas, están cumpliendo 20 años de la reforma que tuvo México con la introducción de la capitalización individual. Otros países en América Latina hicieron la reforma, bueno, empezó Chile en el 81, pero otros países siguieron en los 90. La discusión fundamental que hubo en esa época tenía que ver con la sostenibilidad de los sistemas, y gran parte de los aspectos de la reforma se centraron en ese tema. Y claro, nos encontramos en los años 2000, donde incluso la Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia internacional que se celebró en el año 2001, hubo un amplio consenso, incluso con los empleadores, en donde el desafío global de los sistemas de protección social, y en particular los de pensiones, era justamente la cobertura. O sea, que gran parte del debate había estado puesto en la insostenibilidad financiera de los sistemas, pero las reformas no hicieron mucho en materia de aumento de la cobertura, y incluso en muchos países, como el caso de mi país, en Argentina, la reforma trajo una dramática caída en la cobertura pensional para los adultos mayores. Cayó 10 puntos porcentuales. Esto no se había visto en prácticamente ningún país del mundo con un sistema maduro. Entonces, los años 2000 hubo un consenso importante en ver cómo avanzábamos en la cobertura, muchas reformas que apuntaron a expandir, a flexibilizar las condiciones de acceso, a incorporar componentes más robustos en la dimensión no contributiva, en discutir cuál era la interacción entre lo no contributivo y lo contributivo. Entonces, ahí vamos a ver algunos datos donde hubo claramente un aumento de la cobertura, acompañado también por un mejor desempeño del mercado de trabajo. Y bueno, y hoy nos encontramos nuevamente en esta década discutiendo una dimensión, por lo menos en el cono sur, una discusión muy prevalente, dado que ya se avanzó bastante en el aumento de la cobertura, podemos decir horizontal, o sea, la cantidad de adultos mayores que tienen algún ingreso pensional, que tiene que ver con la suficiencia, en el sentido que las pensiones son muy bajas, son muy magras, y sabemos que en otras regiones, como el caso de México, sigue todavía pendiente el tema de la discusión de la ampliación de la cobertura. Todavía la cobertura sigue siendo baja a nivel de ocupacional y también a nivel de las prestaciones para los adultos mayores. Entonces, la pregunta ahí es cómo articulamos en la discusión de pensiones estas tres dimensiones.
pensiones. Y brevemente en la próxima tenemos ahí una figura que sale del informe global que produce la OIT sobre la cobertura de los sistemas de pensiones en el mundo y compara la cobertura que hubo en los años 90 con los años 2000, y uno ve que claramente los países que están, cada puntito es un país, está muy pequeño, seguramente al final no lo ven muy bien, pero hay una recta en diagonal. Todos los puntitos que están por arriba de la recta diagonal son los países que avanzaron en la cobertura de pensiones para los adultos mayores, y ustedes van a ver que se distribuye en forma muy desigual estos avances, en el sentido que mientras más arriba están los puntitos, más se avanzó, pero también hay países que han partido desde niveles muy bajos. Entonces ahí tenemos 3 países del Cono Sur, Brasil, Uruguay y Argentina, que hicieron progresos muy importantes. También está Chile, que se sumó luego de la reforma del 2008, y México está en el otro extremo, donde claramente hubieron progresos, pero ciertamente insatisfactorios en términos de el volumen, no alcanzando la cobertura en adultos mayores a superar el 30%. Estos son datos un poquito de principios de los años 2000. 2010, aproximadamente 2010, quizás hay datos más recientes que no son exactamente los que están en esta figura. La próxima lo que tiene es algo que es muy difícil para nosotros sistematizar, que es, dada la diversidad que hay de regímenes, la diversidad que hay también de la fragmentación. Ayer se comentaba uno de los desafíos que tiene México también en términos de fragmentación, que son varios subsistemas. Brasil tiene el mismo problema, en Argentina todavía persiste, a pesar de que se unificó bastante el sistema, mucha fragmentación hacia adentro del seguro social. Entonces es difícil a veces calcular cuál es la pensión promedio que está pagando a nivel agregado un sistema, y estos son datos que estandarizó la CEPAL, y nuevamente uno ve que los países que tienen mejor desempeño en términos de cobertura, que son las barras, son los países del Cono Sur, y quiero señalar especialmente a Brasil, Uruguay y Argentina, porque tienen sistemas de beneficio definido, que podemos decir que funcionan como sistemas de reparto, pero son sistemas que están asistidos por impuestos, o sea que no logran financiarse solamente con las contribuciones, porque son sistemas maduros. También la estructura demográfica hace que la participación de los adultos mayores en el total de la población sea mayor. Entonces claramente la forma de estructurar la matriz de financiamiento tiene que ver con buscar fuentes de financiamiento que están más allá de las cotizaciones, las contribuciones que hacen los empleadores, los aportes que hacen los trabajadores. Entonces a nosotros nos gusta caracterizar esto como un sistema de beneficio definido asistido con impuestos, y destaco esto porque después vamos a comentar de Chile, en donde normalmente se lo considera un sistema que es autofinanciado, que tiene al tener un sistema de ahorro es sostenible financieramente, pero en la práctica, si uno ve al sistema en su conjunto, tenemos un sistema de capitalización también asistido con impuestos, porque está complementado con recursos fiscales para poder justamente mejorar la cobertura y mejorar la suficiencia de las prestaciones. Entonces, en definitiva, hoy tenemos los países que están más avanzados en su cobertura, una matriz de financiamiento mixta entre cotizaciones e impuestos. En algunos casos, el centro del sistema tiene que ver con un régimen de beneficio definido, en otros, como el caso de Chile, en un esquema de cotizaciones definidas con cuentas de ahorro individual. Pero quiero destacar la importancia que tiene el componente fiscal, que cada vez va a ser crecientemente más relevante. Quiero pasar a la próxima y centrarme unos minutos en lo que está pasando en el mercado de trabajo, lo que está pasando en el mundo laboral, porque cada vez que vamos a discutir las pensiones tenemos que poner un ojo en las cuentas fiscales y el otro ojo en lo que está pasando en el mercado de trabajo. Yo, como vengo de la Organización Internacional del Trabajo, no puedo dejar de hablar y comentar algo de lo que está pasando en el mercado de trabajo, porque ciertamente tenemos un desafío. Ahí puse como título la perpetua fragilidad del mercado de trabajo. Entonces tenemos que ser también sincerarnos en el sentido que con este mercado de trabajo vamos a tener serias dificultades en tener un sistema de pensiones robusto. Entonces no solamente tenemos que discutir cuál es el modelo o cuál es el sistema ideal que se acomoda a la realidad del mercado de trabajo, sino que también tenemos que
ver particularmente qué es lo que podemos hacer en materia de políticas laborales. Y hay muchas de estas instituciones laborales y de la seguridad social que tienen que trabajar conjuntamente para poder mejorar lo que llamamos en la próxima figura, esta que están viendo ustedes, que es la cobertura ocupacional. Fíjense el bajo desempeño que tenemos en materia de cobertura ocupacional a nivel regional. El 44% solamente de los trabajadores en edad de trabajar cotiza a un sistema de pensiones. Entonces, está el reflejo de la alta incidencia que tenemos en la informalidad laboral y, por supuesto, lo que nos caracteriza como región en América Latina en su conjunto y también hacia dentro de cada uno de los países es la gran desigualdad. Y está reflejado en que hay países que han logrado progresar en materia de formalización de su mercado de trabajo. Ahí podemos discutir si esa formalización es realmente siguiendo los principios del trabajo decente o una formalización relativamente precaria. Hay muchos progresos que se hicieron en la última década en los indicadores de formalización, pero cuando uno va a analizar las características de los trabajadores formales, cuáles son los tipos de contrato, cuáles son las coberturas que tienen, en realidad son muy precarias también esas formalizaciones. Nos hemos movido bien en la formalización, pero todavía hay condiciones de mucha precariedad, incluso en el segmento que caracterizamos como formal. Y ahí van a ver que hay todavía un gran camino para recorrer en materia de formalización, que es un poco una de las variables más importantes que explica también el bajo desempeño que tenemos en cobertura previsional. En la próxima figura ustedes van a ver, la próxima, por categoría ocupacional, qué es lo que pasó en los últimos, desde el 2005 al 2015. Estamos procesando estos datos para el informe regional que vamos a hacer del panorama laboral, que va a tener un foco en protección social. Y por categoría ocupacional, más o menos en materia de asalariados públicos se mantuvo en el 80%. Ahí voy a comentar en unos minutos, voy a hacer una reflexión sobre ese tema. En asalariados privados aumentó la cobertura a nivel agregado 8 puntos porcentuales, incluso en servicio doméstico y para los cuentapropistas, que los tenemos agrupados junto también con los patronos, la cobertura aumentó 6,7 y 4,5 puntos porcentuales. O sea que tuvimos una década buena en términos generales, en avances en la formalización que se tradujeron en mayores cotizaciones en el sistema de pensiones. Pero estos son promedios. Esto lo que oculta detrás es que hay también los que avanzaron están en ciertos segmentos del mercado de trabajo, pero tenemos segmentos muy relegados como puede ser el servicio doméstico y los cuentapropistas. Incluso hay muchos países que todavía ni siquiera tienen el mandato de estos trabajadores para cotizar. Entonces, imagínense, en materia laboral también tenemos que avanzar mucho en legislación y en la institucionalidad para poder incluir estos trabajadores. En la próxima figura van a ver también las diferencias que hay, la próxima, en materia de cobertura si desagregamos la población a nivel regional por quintiles de ingresos. O sea, el primer quintil, el que está a la izquierda, es el 20% de trabajadores con menores ingresos y el quinto quintil es el 20% con trabajadores con más ingresos, ¿no? En la distribución si agregáramos a todos los trabajadores de la región. Fíjense que en el primer quintil 1 de cada 10 trabajadores cotiza en promedio para la seguridad social. O sea, hay 9 trabajadores en el primer quintil que están fuera de la seguridad. Estos trabajadores, a lo sumo, podrán aspirar a una pensión no contributiva, una pensión asistencial. Pero incluso en el último quintil, que son trabajadores de ingresos altos, con capacidad contributiva, fíjense que solamente 7 de cada 10 trabajadores están cotizando. O sea, uno esperaría que en el último quintil tuviéramos una cobertura del 100%, porque ahí no es un problema de capacidad contributiva. Entonces ahí tenemos un problema de efectividad del sistema, de efectividad de las instituciones, desafíos en materia de fiscalización laboral. Hay que trabajar con el sector empresarial para ver cómo las empresas también contribuyen y son parte también de la solución y no que haya una línea argumental en el sentido que las cotizaciones son una traba para la formalización o una traba para la competitividad, ¿no? Ahí hay mucho para trabajar conjuntamente. Y finalmente, para destacar la importancia que tiene la próxima, que tiene la desigualdad, si uno hace una relación entre como indicador de desigualdad del quinto quintil con el primer quintil a nivel de los países, por favor, si me pueden pasar la próxima, fíjense también la gran heterogeneidad que tenemos a nivel regional. Hay países, digamos, en América Latina el promedio, el quinto quintil
tiene una proporción de cotizantes 6 veces mayor que el primer quintil, pero hay países que tienen, las diferencias son mucho más altas. Fíjense, Colombia 24 veces, México 29 veces. Los países que tienen una distribución un poquito más igualitaria como Uruguay, la diferencia no es tan importante, pero incluso países que no tienen un nivel de desarrollo al nivel de Uruguay en términos de producto per cápita, a nivel de madurez del sistema de seguridad social, como puede ser Ecuador, han avanzado mucho en tener una desigualdad mucho menor en las cotizaciones. Porque esto también nos obliga a pensar cómo vamos a diseñar la mezcla entre lo contributivo y no contributivo y los desafíos que vamos a tener también en el pilar contributivo. Quiero pasar ahora a mostrar dos figuras muy importantes que tienen que ver con los segmentos que tenemos y por qué tenemos a nivel laboral mucho que hacer. Fíjense que este es un segmento crítico donde la OIT ha estado trabajando en los últimos años mucho. Hay un convenio, el convenio 189, es el último convenio que tiene la Organización Internacional del Trabajo para trabajadoras y trabajadores domésticos, donde se está buscando dar un impulso a mejorar las condiciones de trabajo de este segmento, que además tiene la particularidad que es un segmento absolutamente feminizado, o sea que todo lo que podemos hacer en ese segmento en materia laboral también redunda en mejorar las grandes desigualdades que persisten a nivel de género, a nivel de inequidades de género en el mercado de trabajo, que se traducen después en el sistema de protección social. Y esto es una señal donde sí se puede avanzar concretamente en estos segmentos críticos, que son obviamente de baja capacidad contributiva. Es muy difícil tener un sistema de inspección que pueda, porque el trabajo doméstico se realiza en los hogares. Ustedes saben que la inspección no puede entrar en los hogares. Bueno, hay ciertas características que hace que las instituciones laborales que tenemos diseñadas para lo que es la relación asalariada normal, estándar, que tenemos en una empresa, en una pequeña empresa, no aplican para el trabajo doméstico. Pero fíjense cómo hay países que han hecho progreso muy concreto en 10 años. Fíjense que en Uruguay hoy 6 de cada 10 trabajadoras del hogar o trabajadores en casa particular están cotizando en el sistema de pensiones. Brasil, que tiene una informalidad muy alta, muy extendida, hoy 4 de cada 10 trabajadoras domésticas están cotizando y bueno, desafortunadamente está el dato de México que 1 de cada 100 solamente cotiza. Entonces, bueno, ahí hay que repensar, ver si se puede lograr consensos también para ratificar el convenio. Eso le da un impulso, una visibilidad al tema, obliga a todas las instituciones de seguridad social y las instituciones laborales a diseñar mecanismos para poder dar una inclusión de estos trabajadores. Lógicamente, estos son trabajadores de baja capacidad contributiva. Hay que pensar, si yo voy al presidente del Instituto de Seguridad Social o al director ejecutivo, en el caso de Argentina, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y le digo que tiene que incluir a todos los trabajadores domésticos, me va a decir, ¿y con qué plata financiamos? Bueno, pues es el dilema que tenemos que discutir en forma colectiva, de dónde van a salir los recursos, cómo vamos a tener un sistema justamente solidario, porque de eso se trata, en definitiva, la seguridad social. Se trata de tener un sistema solidario donde los trabajadores de altos ingresos financien parte de la cobertura, de la protección de los trabajadores bajos ingresos. Pero fíjense también en la próxima, un segmento ocupacional, por favor la próxima, donde tenemos los trabajadores que en las encuestas laborales declaran laborar en el sector público, son asalariados públicos. Y fíjense que este sería un segmento de baja cobertura, de fácil cobertura, o sea, hay una relación laboral, es un sector visible, hay una responsabilidad estatal, y fíjense que todavía persiste a nivel agregado en América Latina, 20% de los trabajadores que declaran estar vinculados al sector público como asalariados no cotizan a la seguridad social. Hay países que tienen una alta incidencia, no sé, Brasil, por ejemplo, 26%. Esto probablemente se explica por la estructura federal, hay muchos servicios descentralizados a nivel de las municipalidades tienen una capacidad fiscal mucho más limitada, dependen de las transferencias de los gobiernos provinciales o estaduales o del gobierno central, pero bueno, esos datos son reveladores de cómo incluso en segmentos de fácil cobertura todavía tenemos una tarea muy importante para desarrollar. Países que tienen como Ecuador, como Panamá, que ha progresado mucho, República Dominicana, que tienen un ingreso per cápita mucho más bajo que el de Brasil, que el de México, que el de Argentina, tienen informalidad en el sector público o falta de cotización
cotizaciones en el sector público mucho menores. Entonces, yo creo que se puede avanzar, hay mucho para hacer en esta materia. Yo quería cerrar entonces esta parte de discusión de qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo, la importancia de ver cuáles son las tendencias, la importancia de desagregar desde el punto de vista de la política pública los distintos segmentos que tiene el mercado de trabajo, identificar instrumentos específicos que pueden colaborar o coayudar en mejorar la cobertura ocupacional, porque esto es clave para poder después discutir la cobertura, la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. Quiero en unos minutos comentar muy rápidamente algo de la experiencia que hemos tenido en Chile, porque en parte fui especialista en seguridad social por la OIT y también estuve invitado por la presidenta Bachelet para formar parte de la comisión. Entonces quería comentarles algunas de las discusiones que estamos teniendo en el sur, que tienen la particularidad de la institucionalidad chilena, pero son bastante comunes a las discusiones que tienen ustedes en México con el futuro de la seguridad social, el futuro de las AFORES y las otras discusiones que hay en materia de financiamiento, o sea, dónde vamos a buscar los recursos para poder aumentar el volumen de financiamiento que requiere la seguridad social para satisfacer este objetivo de seguridad económica en la vejez. Entonces, en la próxima, quiero primero mencionar tres tendencias importantes que hay en el debate a nivel global. La próxima, por favor. Más allá de Chile, claramente en los últimos años, luego de esta ola privatizadora o de sustitución del seguro social por los sistemas de contribución definida en cuentas individuales, uno puede notar que en los últimos 15 años no ha habido un mayor avance de este tipo de organización del financiamiento y de la administración de los sistemas de pensiones. O sea que prácticamente no hay países que recientemente hayan avanzado en profundizar o incluir la capitalización individual, y que tiene que ver justamente con estas restricciones y esta incapacidad que tiene el sistema para poder dar respuesta a la suficiencia y a la cobertura de las prestaciones. Sí ha habido muchos cambios a nivel global en términos de las características, los parámetros que tienen los sistemas. Incluso Europa estuvo, a partir de la crisis del 2008 y las consecuencias que produjo en el mercado de trabajo y en el financiamiento de la seguridad social, ha habido un periodo muy intenso de discusiones de cómo adaptar el sistema a esta nueva realidad. Los ajustes paramétricos no se agotan en aumentar las cotizaciones o aumentar la edad de retiro. Hay muchísimas otras medidas que se pueden diseñar para poder tener sistemas que sigan siendo inclusivos y sigan logrando el objetivo de cobertura y sostenibilidad. Por ejemplo, el caso de Uruguay. Uruguay no revirtió la capitalización, no hizo ninguna reforma estructural distinta a la que se había hecho en los años 90, pero sí avanzó mucho, y creo que se lo van a discutir mañana o pasado mañana. Avanzaron mucho en flexibilizar el sistema. O sea, digamos, hay una gran proporción de trabajadores que llegan a la edad de retiro, no tienen los 35 años que pedía la ley, muchos de ellos son mujeres. Entonces, bueno, el sistema de Uruguay hizo un diálogo social, se acordaron hacer algunas reformas y se redujo la cantidad de años requeridos para obtener la pensión a la edad legal de retiro, que es los 60. Se estableció un régimen de compensación también a las mujeres para poder dar créditos por aquellas mujeres que habían tenido hijos, para poder compensarlas por el periodo que se retiran del mercado de trabajo, o esas brechas que hay en las densidades de cotizaciones que tienen las mujeres por la carga que tienen y la responsabilidad social que tienen por la maternidad. Bueno, hay un montón de medidas que uno puede discutir dentro de los sistemas actuales sin discutir una reforma estructural, que impactan decididamente sobre la cobertura y la sostenibilidad. Entonces ahí lo crucial es tener un espacio de diálogo, un espacio de construcción colectiva, de un consenso, para poder tener esas medidas y que sean sostenibles. Y finalmente, sí, lo que ocurrió es que muchos países que introdujeron la capitalización revirtieron total o parcialmente ese proceso, con distintos resultados, y claramente eso depende también de las capacidades fiscales. En el caso de Argentina, volvió a un sistema de beneficio definido totalmente. Bolivia también hizo una suerte
suerte de reversión, y otros países están discutiendo escalar hacia abajo el componente de contribución definida. De hecho, voy a comentar ahí, en la discusión que tuvimos en Chile, una de las propuestas que teníamos era redimensionar el sistema de capitalización, achicarlo y darle espacio a un componente de seguro social para transformar el sistema en un sistema verdaderamente mixto, donde se complementen las virtudes y los defectos de cada uno de los subsistemas. Entonces, muy rápidamente, yo voy a dejar la presentación, ahí hay toda una información de la historia, los últimos 36 años, 37 años de reforma en Chile. Solamente destacar que han habido dos hitos importantes. En el año 2006, entre el año 2006 y 2008, la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, hace una comisión técnica para discutir una reforma, logra un consenso razonable con la oposición, y se promueve una reforma que fundamentalmente vuelve a introducir al Estado como un actor protagónico y establece este sistema de pensiones solidarias, que son pensiones, digamos, básicas para las personas que estaban excluidas del sistema, pensiones muy modestas, pero es un avance importante en materia de cobertura. Chile hace un salto en materia de cobertura y algunos cambios de regulación en el sistema de capitalización individual. Obviamente estas reformas fueron un paso, pero insuficientes en términos de la aspiración de tener un nivel de pensión adecuado, o por lo menos más cercano a lo que prometió la reforma del año 81. Estuvimos hablando antes de entrar la publicidad que tenía el sistema cuando se introdujo, donde se aseguraba una tasa de reemplazo del 70%, y ahí vamos a ver posteriormente que las tasas de reemplazo son absolutamente más bajas que esa promesa que se hizo cuando se hizo la reforma. Pero más recientemente la presidenta Bachelet, ya en su segundo gobierno, volvió a hacer una comisión de pensiones, ahora una comisión mucho más amplia, también con algunos expertos internacionales. Se produjo un informe donde tiene unos datos muy concluyentes respecto a cuál es la situación del sistema, y más recientemente ha hecho un anuncio, exactamente hace 2 semanas, sobre la intención de presentar un proyecto para constituir, primero, aumentar la cotización de los trabajadores a cargo del empleador en un 5 puntos porcentuales, y construir 2 fondos colectivos, uno que va a servir para poder mejorar las pensiones de los actuales beneficiarios del sistema, especialmente aquellos que tienen pensiones más bajas, donde están sobrerepresentadas las mujeres, y el otro componente sería un seguro colectivo organizado en la forma de lo que serían las cuentas nacionales, donde estarían individualizadas las cotizaciones, pero no estaría administrado por el sistema de AFP. Bueno, los colegas van a comentar un poquito más, pero yo quiero mostrar 2 figuras que sintetizan esta discusión. Entonces, la próxima, voy a saltar esta también, y a la próxima. Entonces, hay 2 figuras, hay un gráfico y un cuadro que sintetizan la situación actual. La primera es este dato muy reciente que acaba de salir de la encuesta de caracterización socioeconómica del 2015, que muestra la distribución acumulada de los pensionados. O sea, para los mayores de 65 años, en el eje vertical ustedes tienen el monto de la pensión, y en el eje horizontal es el acumulado de los pensionados. Ustedes fíjense que más del 80% de las pensiones son menores al salario mínimo. O sea, usted tiene un salario mínimo ahí en 241, y la raya azul que muestra el acumulado supera el 80%. O sea, hoy el 85%, 87% de los pensionados tiene pensiones que están abajo del salario mínimo. O sea que hay solamente un 15% que logra tener una pensión por arriba del salario mínimo. Y la línea amarilla que muestra lo que son las pensiones contributivas, el 70% son menores al salario mínimo, y el 90% de las pensiones contributivas son menores al ingreso promedio que tiene la masa laboral o que tienen los trabajadores. Entonces, este es el reflejo de la situación acuciante que tiene el sistema en materia de suficiencia de prestaciones. El sistema avanzó muy bien en mejorar la cobertura, o sea, casi hoy todos los adultos mayores tienen un ingreso previsional, un ingreso del sistema de pensiones, pero la gran mayoría recibe
recibe la pensión asistencial o recibe una pensión contributiva, pero que está muy alejada de lo que es el salario mínimo, que es un reflejo más o menos del costo de vida que tiene un trabajador promedio. Y la próxima figura muestra el informe de la comisión que digamos, esto no es un cálculo mío, es un informe que encargó la comisión, que estaba conformada por sectores de distintas extracciones, y muestra las tasas de reemplazo que el sistema está pagando y las tasas que proyecta el sistema para los próximos 20 años. Fíjense que las tasas de reemplazo ahí en amarilla actuales de los pensionados entre 2007 y 2014, esto que llamamos las autofinanciadas, o sea, la tasa de reemplazo que arroja el sistema de lo que ahorraron los trabajadores en el sistema, 34%. Y si uno le agrega el componente de esto que llamamos la capitalización asistida, o sea, los recursos públicos que pone el Estado para poder mejorar las pensiones de aquellos que tienen bajas saldos en sus cuentas de ahorro, sube al 45%. Fíjense que las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres, ¿no? La comparación actual de lo autofinanciado para hombres alcanza el 48% y las mujeres solo el 24%. Pero lo más problemático es la proyección que hace el estudio que encargó la comisión Bravo. Proyecta que las autofinanciadas para el año, entre el año 2025 y 2035 van a ser solo del 15%. Y si uno incluye el subsidio fiscal o los recursos que pone el Estado para poder complementar, solamente el 37%. O sea que son tasas muy bajas, y esto es lo que motiva una gran insatisfacción general que seguramente Luis va a comentar en su presentación. Entonces yo quería dejar reflejado que el sistema proyecta, hoy tiene tasas de reemplazo muy bajos y proyecta tasas de reemplazo aún menores, porque las tasas actuales están influenciadas por el buen desempeño que tuvo el mercado de trabajo en el pasado y el subsidio también que otorgó el Estado a los trabajadores en el régimen de transición. Cuando se hace la reforma, se le dice a los trabajadores: mire, yo le voy a dar un bono de reconocimiento que lo vamos a poner en la cuenta individual por las cotizaciones que usted hizo en el sistema antiguo. Es un poco la garantía que ustedes tienen en México de poder optar por la tasa de reemplazo del seguro social, ¿no? Para aquellos trabajadores en transición. En el caso de Chile, ese bono es realmente generoso y eso hace que las diferencias importantes entre las tasas de reemplazo que tienen hoy los jugadores actuales de la que van a obtener en el futuro. Bueno, este entonces es el panorama y la discusión que tenemos. Obviamente los otros países de la región, a pesar de que tienen un sistema distinto, también tienen el desafío de la suficiencia de las pensiones. Es un debate muy vigente también incluso en Uruguay, incluso en Argentina, que hoy tienen sistemas distintos. No tan problemático como lo que tiene Chile en materia de suficiencia de pensiones, pero es un debate que también se está generalizando en todos los países del Cono Sur. Y finalmente quería comentarles un poco de estos desafíos que ha anunciado la presidenta Bachelet, que uno podría resumirlo en 4 áreas y que me parece que también son bastante vigentes a la discusión que ustedes están teniendo en México y que vamos a tener en otros países de la región. El primero es el volumen de financiamiento, la necesidad de un país que forma parte de la OECD como México. Chile tiene tasas de contribuciones muy bajas si uno los compara con los otros países que llegan al 18-19% en promedio. En Chile es solamente el 10%. Claramente hay que mejorar el financiamiento contributivo del sistema. Ahí está la discusión si esto está a cargo del empleador, está a cargo del trabajador, pero conjuntamente con eso, y es lo que promovíamos en la discusión de la comisión, es que esa medida sola no se puede discutir sin una discusión más general de los otros aspectos del sistema y de las características del sistema, porque hay otros parámetros del sistema que hay que discutir conjuntamente con el aumento de la cotización. El otro aspecto tiene que ver con las rentas generales, porque claramente incluso si uno aumentara sustancialmente el financiamiento contributivo, dadas las características de maduración del sistema y dado el desafío que tiene la seguridad económica en la vejez, el financiamiento contributivo no va a alcanzar. Entonces hay que tener un pacto, un acuerdo para ver de los impuestos generales
de dónde van a salir los recursos, cómo se va a discutir un pacto para aumentar el financiamiento, podemos decir, no contributivo o renta general. El otro aspecto tiene que ver con la creación de un fondo colectivo o restituir algún componente de seguro social en los sistemas, porque bueno, esto ya se ha discutido mucho en la literatura, es la forma de poder atender los riesgos justamente sociales, los riesgos colectivos, poder afrontar mejor los shocks que tiene el mercado de trabajo, que tiene la economía, minimizar también los riesgos que tiene las inversiones financieras, las fallas que tiene también el sistema financiero, seguramente van a comentar posteriormente. El tema de las inequidades de géneros, hemos tenido un avance en el incremento de la participación laboral de las mujeres, pero claramente es insuficiente y sigue persistiendo la segregación ocupacional, sigue persistiendo también las inequidades salariales, y esto se traduce en el sistema de seguridad social. Y también nosotros queremos un sistema de seguridad social que pueda atender esta problemática de diferencia de género. Y finalmente, la legitimidad del régimen contributivo administrado privadamente, que particularmente en el caso de Chile ha estado muy cuestionado por las prácticas que tienen los actores en ese segmento. No voy a comentar de eso. Y finalmente me gustaría en la última figura destacar algo de las lecciones que hemos aprendido de estas reformas y mencionar especialmente el punto 2, que tiene que ver con el diálogo social y los consensos para la sostenibilidad social de las reformas. De nuevo, no solamente la sostenibilidad financiera, sino la sostenibilidad social. Y aquí me permito un poco felicitar también a la Comisión de Seguridad Social del Senado por organizar este evento, de traer opiniones, visiones, y eso hay que impulsarlo porque es una tarea cotidiana, no se hace una vez para los próximos 20 años, sino que hay que tener un foro permanente de discusión de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, porque estamos en un mundo muy dinámico, cambia la demografía, cambian las características del mercado de trabajo, incluso en la OIT estamos discutiendo una iniciativa para el centenario que tiene que ver con el futuro del trabajo, ¿no? Estuvimos comentando con algunos de los participantes, hay una invitación para discutir el futuro del trabajo por parte del director general de la OIT, porque claramente tenemos déficit de creación de empleo, la irrupción de la tecnología, la automatización, la digitalización está transformando muchas actividades económicas. Obviamente la máquina está reemplazando algunos empleos, también la máquina permite generar nuevos empleos, pero estos empleos tienen características a veces distintas. Ustedes habrán leído mucho de la uberización de la economía, o sea, donde hay nuevas relaciones, nuevas actividades económicas, nuevas relaciones laborales que se apartan de la relación salariada tradicional, se desdibuja la figura del empleador y el trabajador como lo tenemos en nuestros códigos de trabajo, y aparecen estas relaciones tercerizadas o formas atípicas de empleo que no están consideradas adecuadamente en cómo tenemos diseñado el financiamiento y las coberturas de la seguridad social. Entonces, tenemos que discutir, además de todos los problemas que tenemos, tenemos que discutir también los temas del futuro del trabajo. Y finalmente, la otra invitación para discutir el futuro del trabajo tiene que ver con la gobernanza. Es cómo el diálogo y cómo las instituciones interactúan para poder darle gobernabilidad a las relaciones laborales, y además cuál es el espacio que tiene los actores sociales, el diálogo social, los representantes sindicales, los representantes de empleadores y las distintas instituciones de gobierno para que esta gobernanza del trabajo sea lo más inclusiva posible. Entonces, me gustaría cerrar con esa reflexión y volver a mencionar lo que estábamos discutiendo en los años 90. Los debates actuales de las pensiones también se centran mucho en las características que tiene el segundo pilar, en esta caracterización que hizo el Banco Mundial, o sea, el pilar contributivo, el componente de seguro social, y estamos debatiendo de nuevo cuál es el tamaño de ese pilar, cómo debe ser financiado, y cómo debe ser el régimen de administración, un régimen individual, un régimen colectivo, un régimen de seguro social. O sea, este debate que pensábamos que hace 30 años estaba saldado con esas reformas, sigue tan vigente como aquella época. Muchas gracias, senador, y ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Hoy le agradecemos aquí a Fabio Bertrand su participación, la verdad que es muy importante, muy interesante. Y bueno, yo quiero destacar que aquí hay panelistas que hoy nos acompañan, pero también hay gente muy conocedora aquí en esta sala, como
nuestro compañero diputado federal Miguel Alonso Raya, bienvenido. Muchas gracias porque conoce el tema, muchas gracias por estar con nosotros. Pero también seguramente hay alguna inquietud sobre lo que ha dicho aquí Fabio, y si hay un par de preguntas que pueda contestar, y si hay más, las otras serán contestadas por escrito. Así que bueno, pues les han entregado por ahí un documento para hacer un par de preguntas, y bueno, pues las que tengan alguna inquietud que nos hagan llegar, para pedirle aquí a Fabio que pues nos haga favor de dar contestación a esta inquietud. Bueno, a ver, De acuerdo a tu experiencia, Fabio, y hablando del financiamiento, gracias, soy Berenice Ramírez de la UNAM. De acuerdo a tu experiencia y hablando en términos de financiamiento, sobre la necesidad de financiamiento con más impuestos, ¿cuál ha sido el resultado en América Latina? ¿Impuestos directos, impuestos a la renta? ¿Cómo ves tú esa discusión? Los países que tienen una matriz de financiamiento más, podemos decir, diversificada o con distintas fuentes, uno los encuentra ahí en el sur, ¿no? Brasil, Uruguay, Argentina. Bueno, ahora se suma Chile también con la incorporación de estos componentes que complementan la pensión de las cuentas individuales, o que son las pensiones no contributivas, y han tenido distintos caminos. Hay países como Chile, que apuestan solamente a los recursos de rentas generales, y hay otros países que tienen ya incorporado en la legislación del financiamiento recursos afectados directamente a la seguridad social, ¿no? El caso, por ejemplo, de Uruguay, el caso de Argentina, donde parte del IVA directamente se asigna al financiamiento de la seguridad social, y parte también del impuesto a la renta, y algunos impuestos específicos, ¿no? Esto depende también de las legislaciones de algunos países. Chile, por ejemplo, tiene, creo que constitucionalmente no puede tener leyes de financiamiento específica, o sea, no puede asignar recursos de impuestos específicamente a una finalidad, sino que tiene que tener financiamiento hacia el Fondo General de Recursos General, y después la ley de presupuesto es la que define la asignación anualmente a cada una de las finalidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante diverso. La CEPAL ha hecho algunos estudios justamente de la tributación y el gasto, y tiene un mapa de cómo se han ido utilizando estos recursos. Pero claramente, en el debate de lograr consensos para aumentar el volumen de financiamiento, lo que hemos presenciado en el caso de Uruguay, de Brasil y en Argentina es que a veces es más fácil lograr un consenso de aumentar el financiamiento cuando esos recursos tienen una afectación específica, ¿no? Entonces, el debate parlamentario se facilita cuando los representantes tienen que votar: yo estoy dispuesto a aumentar 2 puntos del IVA, pero la finalidad tiene que ser la seguridad social y ciertas prestaciones de la seguridad social, como pueden ser las pensiones o no contributivas, u otras prestaciones que forman parte del sistema de seguridad social. Entonces, en ese sentido es difícil marcar una tendencia muy específica. Tiene que ver muy con la dinámica política y las características institucionales. Lo deseable, obviamente, sería que la fuente principal de financiamiento sean los impuestos a la renta y no los impuestos al consumo como el IVA, por el efecto regresivo que tiene el financiamiento de las cotizaciones. Pero fíjense que también el hecho de haber tenido financiamiento de los impuestos al consumo en la seguridad social también ha facilitado, en el caso de Uruguay y Argentina, la posibilidad de expandir el sistema de seguridad social a aquellos que no tenían derechos tradicionalmente a la seguridad social, porque estaba el trabajador que había cotizado 15 años, no tenía los 30 años requeridos de cotización para tener la pensión contributiva, y quedaba sin cobertura, siendo que este trabajador también financiaba en definitiva el sistema, porque estaba pagando IVA
cuando consume. Y parte de ese IVA iba a financiar al sistema de seguridad social y al déficit que tenía el sistema de seguridad social. Entonces, cambió mucho en la década de los 2000 la visión de cómo el sistema de seguridad social tenía que ser un sistema mucho más inclusivo, dadas las características de financiamiento. Si estamos financiando con impuestos y todo el mundo paga impuestos, ¿por qué no pueden acceder a un beneficio contributivo o, digamos, a mí me gusta caracterizar como semi-contributivo? O sea, estos trabajadores, que la gran mayoría de trabajadores hoy no están totalmente afuera, ni tienen totalmente con los años, los 30 o 40 años que requiere una cotización continua. Entonces, si uno ve la distribución de los trabajadores, uno encuentra que hay muchos trabajadores que cotizan 10 años, 5 años, 4 años, porque son personas que entran y salen de la formalidad, entran al trabajo asalariado y vuelven al trabajo cuentapropista. Digamos, esto se ha intensificado, ya no existen trabajadores que están toda la vida laboral en un empleo o toda la vida cotizando. Quizás los servidores públicos son los únicos que generalmente tienen esa característica. Entonces, las condiciones de acceso y el financiamiento, la discusión me parece que van muy de la mano. Sí, Fabio, aquí hay varias preguntas, todas interesantes. Entonces, bueno, ¿Usted me dice? muy bien, vamos a escoger así al azar. Esta, una, y esta, otra. Y las demás le damos contestación por escrito. Bueno, cómo no. A ver, ¿qué ha pasado con las ganancias de las administradoras? En México los conocemos como AFORES. Ha aumentado el tiempo de cotización de los trabajadores. Bueno, muy importante esas dos preguntas, voy a ver si la otra está relacionada para contestarlas conjuntamente. ¿Considera usted que deben realizarse modificaciones en la ley del Seguro Social para aumentar los ahorros en las AFORES? Bueno, a ver, hay una pregunta que tiene que ver con lo conceptual de cómo organizar el financiamiento de la seguridad social, si profundizar o mantener el ahorro a nivel de las cuentas individuales y la administración que tenemos de estos sistemas gestionados por entidades privadas, donde se individualizan los riesgos y donde después tenemos que actuar en términos solidarios al final de la vida laboral, en el periodo como de desacumulación de los ahorros, porque estos son muy insuficientes, ¿no? Entonces me parece que yo tengo una posición formada personal, y desde el punto de vista institucional la organización ha llegado a la OIT, ha llegado a un consenso en donde no va a opinar directamente sobre las decisiones que tiene que tener un país si lo organiza en cuentas individuales o en la forma de seguro social. Lo que sí promueve la organización es un sistema que tenga una tasa de reemplazo adecuada, que tenga un sistema que brinde seguridad económica en forma universal a todos los trabajadores. Y tomando esa consideración, yo me permito como especialista opinar que tener un sistema solamente basado en cuentas individuales no va a poder cumplir con este objetivo de cobertura universal y de suficiencia de las prestaciones. Entonces, los componentes de capitalización individual pueden ser parte del sistema, claro. Yo, si tuviera que opinar, preferiría que fueran formar parte del tercer pilar, que fueran complementarios, y que el esquema central para brindar seguridad económica en la vejez sea el seguro social, pero es un tema que tiene que cada país debatir y lograr un consenso y un camino para avanzar. Respecto más específicamente a las ganancias de las administradoras, claramente lo que conozco más es la situación de Chile, donde hay un gran cuestionamiento de las administradoras porque claramente tienen una rentabilidad muy alta si uno las compara con instituciones que realizan actividades similares en el sistema financiero, que administran fondos. Entonces, en cierta forma, hay una captura de una rentabilidad extraordinaria por hacer una tarea y tiene que ver justamente con lo que explica esto es por las características propias de la seguridad social. Es una contribución obligatoria, mandatada, y por eso es seguridad social y no es seguridad voluntaria o no es un esquema voluntario de ahorro, porque estamos obligando a los trabajadores a cotizar porque por todas estas razones teóricas y prácticas de que los trabajadores tienen poca previsibilidad, las personas pensamos más en el presente que en el futuro. Entonces, por eso aparece el seguro social. O sea, hay que obligarles a la gente a cotizar porque tenemos que juntar los riesgos, pero además porque en lo que tiene que ver con las pensiones, no todas las personas tienen la capacidad
y la disciplina para ahorrar para el futuro. Entonces, por eso la cotización es obligatoria. Pero esto es obligatoria para lo que tradicionalmente teníamos el seguro social. Para las cuentas individuales estamos haciéndolo obligatorio y con eso estamos asegurando también una rentabilidad extraordinaria que tienen las empresas. Entonces ahí hay dos caminos. Una es promover más competencia. Yo creo que hay ciertas limitaciones para promover competencia por las características de organización que tiene el sistema, o tener algún mecanismo que esos beneficios sean compartidos con los mismos afiliados, ¿no? Entonces también han habido propuestas de que las administradoras no tienen que ser organizaciones con fines de lucro, sino tienen que ser administradoras sin fines de lucro, ¿no? Esto pasa en otras instituciones de la Seguridad Social, incluso en Chile. Chile tiene, por ejemplo, el seguro de riesgo de trabajo lo administran entidades empresariales, ¿no? Pero son entidades sin fines de lucro. Entonces, incluso en un sistema que se movió mucho a privilegiar al administrador privado, al administrador no estatal, uno encuentra también instituciones que no tienen fines de lucro y que podría legitimar mejor el sistema que el formato actual. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta que la vamos a contestar por escrito. Es del representante del sindicato de la Universidad Autónoma de Guerrero, que dice: ¿cuáles son las fallas del sistema de capitalización individual? Una. La otra es de Meli Velasco, Academia Mexicana de Derecho de la Ley de Seguro Social. ¿Cuáles empresas en América Latina contratan estilo outsourcing, aparte de México? Martín Gómez, ¿podría compartir iniciativas en el Cono Sur? Busquen enfrentar el conocimiento de los trabajadores atípicos y ampliar la cobertura de seguridad social. Y dos, ¿qué opciones se configuran para ampliar la sostenibilidad social financiera en sociedades con trabajadores con bajos inestables ingresos? Y Arturo Figueroa Saucedo, ampliar el estado que guardan las pensiones en Chile comparativamente con el resto de América Latina y México. En lo particular, pues los salarios mínimos son montos distintos. Y también está Marcos Ávila: los trabajadores domésticos no cuentan con seguridad social, no tienen aportaciones para el retiro y muchos de ellos son despedidos por sus patrones. Los patrones no quieren apoyar las liquidaciones y mucho menos los costos de seguridad social y las aportaciones para el retiro. Bueno, esto se lo vamos a pedir aquí a Flavio Bertranau que nos haga favor de contestarlas por escrito para así dar satisfacción a todas estas inquietudes que ustedes tienen. Y bueno, agradecerle a nombre de la Comisión de Seguridad Social que preside el senador Mayans Canaval, y también a nombre del Senado, de toda la comisión. Hoy es día de trabajo, son las últimas sesiones, por lo tanto no están aquí, pero les mandan un saludo y me encargó Mayans Canaval dar ese saludo a todos ustedes. Más tarde se va a integrar, pero pues como está en la mesa directiva, pues tienen que estar ahí ahorita trabajando. Pero bueno, le agradecemos mucho aquí a Fabio Bertranau por esta participación importante, ¿verdad?, que viene a hacer a esta quinta semana de seguridad social aquí en el Senado. Así que bueno, y también tenemos para él, a nombre de mis compañeros, entregarte un reconocimiento, ¿verdad?, que lo hace la comisión, y aquí está, de esta legislatura, y que bueno, pues lo entregamos aquí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. También entregamos estos libros sobre seguridad, salud y pensiones y desempleo, ¿verdad?, que es parte del trabajo que se ha venido haciendo aquí en
en el Senado. Así que bueno, muchas gracias a nombre de la comisión y aquí es tu casa. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, agradecerles y solamente me parece excelente documentar esto. Es un esfuerzo muy importante que ustedes realicen y muy valioso para todos aquellos que trabajamos en este tema. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Reiteradamente, muchas gracias a nuestro conferencista magistral y muchas gracias a la participación moderando este bloque del senador Isaías González Cuevas, secretario de la comisión. Muchas gracias, doctor, reiteradamente. Tendremos sin receso, simplemente tendremos pedimos a ustedes nos concedan un minuto para ponernos de acuerdo con el panel. Ya están nuestros panelistas, les invitamos a pasar al escenario a efecto de desarrollar el programa conforme a los tiempos.